Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Les doy una cordial bienvenida a este cuarto capítulo de nuestro programa Perspectiva Global. Como ustedes ya saben, dentro de Perspectiva Global nos encargamos de analizar distintas temáticas a nivel nacional e internacional. Y es precisamente en este último punto del que nos dedicaremos a hablar el día de hoy. Y para ello contamos con el apoyo de dos grandes expositores. En primer lugar, la doctora María Esperanza Casullo, académica de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. También nos acompaña el académico Cristóbal Belolio, doctor en Filosofía Política del University College de London y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes. Hola, Esperanza. Con ellos, Hola. buenas. Con ellos abordaré un tema tan complejo como amplio como lo es el populismo, intentando enfocarnos en específico sobre cómo funciona este populismo en los modelos latinoamericanos. Sin perjuicio de ello, dado que el concepto de populismo lamentablemente es muy discutido y muy manoseado, me gustaría sentar una base común y preguntarles qué entendemos por populismo. María Esperanza. Bueno, se entienden muchas cosas, como vos decías. Realmente populismo es un concepto que tiene, no hay un consenso único disciplinar acerca de qué es, ¿no? Esto es muy frustrante desde un punto de vista, pero para los que nos dedicamos al estudiar el populismo también es muy interesante porque justamente es el carácter multiforme del fenómeno y las múltiples fisonomías que tiene a lo largo de la historia, lo que para mí lo vuelve tan interesante. Ahora, en los últimos, yo diría, 10, 20 años, sí apareció una especie de mini consenso o consenso básico de que el populismo no es una cosa, ¿no? Sino que es una manera de hacer política, es una práctica. Y que tampoco es una ideología, es decir, que el populismo no es necesariamente de izquierda ni de derecha, sino que es una manera de hacer política, de acumular poder, que después se puede combinar de diferentes maneras con diferentes preferencias ideológicas, ¿no? O sea, un político o política puede utilizar una estrategia, un discurso y una práctica populista y después llevar adelante una ideología más de derecha o más de izquierda. Esa de alguna manera es como el consenso bastante mínimo. Y la otra parte de ese consenso es que el populismo es más que nada una manera de entender la política en función de pensar que la política es antagonismo, ¿no? Es decir, que implica una división del campo de lo político entre un nosotros y un ellos. Y ese nosotros articulado alrededor de una figura de un o una líder muy fuerte. Entonces, no es una manera de entender la política como resolución de problemas, digamos, o de liberación acerca de problemas comunes, sino entender la política como una especie de lucha, por así decirlo, bastante con características épicas y morales en contra de un adversario común que ha infligido un daño al pueblo, ¿no? Después esto se puede ver de diferentes, se puede analizar, quienes analizan más los discursos, hay quienes más los analizan las estrategias partidarias, pero de alguna manera el núcleo mínimo es comprender el populismo de esta manera, como una manera de hacer política muy antagonista y planteando siempre una relación entre un nosotros y un ellos. Sí. Cristóbal, no sé si concuerdas con la visión de la profesora. ¿Cómo no? Por cierto, creo que Esperanza sabe bastante más que yo de esto. Revisando la literatura, yo me he sorprendido de que hay más coincidencias que las que parecen entre la literatura más liberal, por así decirle, y la literatura más radical. Cuando pienso en la liberal, pienso como en
Casmude, pienso en Cristóbal Rovira, pienso en Jan Werner Miller, y cuando pienso en la más radical, pienso en Laclau, pienso en Mufe, por supuesto. Y me da la impresión de que hay ciertas similitudes más allá de que la evaluación normativa del populismo es distinta, ¿cierto? Para los liberales probablemente el populismo es una mala cosa y para los radicales es una buena cosa, pero conceptualmente hablando, que es tu pregunta, yo creo que hay más acuerdos o más semejanzas que discrepancias, porque la literatura liberal suele definir populismo como esta estructura discursiva que divide el espectro político de manera muy moralizante, antagónica, como decía Esperanza, entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, ¿cierto? Claro. Y la literatura radical, hasta cierto punto, tiene esta idea de a pesar de que no necesariamente el pueblo es monolítico o homogéneo, se encadenan distintas demandas que desde su precariedad, desde sus dolores, desde su experiencia plebeya, como dirían algunos, impugnan al establishment, impugnan a la hegemonía y le provocan una crisis. Creo que la estructura misma no es tan distinta. Ese antagonismo al cual se refería Esperanza, yo creo que está presente en ambas conceptualizaciones, tanto en la liberal como en la radical. Y finalmente, respecto a lo que ella decía, de que no es una ideología, como decía Michael Frieden, creo que distinguía las macroideologías, liberalismo, socialismo, conservadurismo. El mismo Frieden dice que hay algunas como ideologías delgadas o ideologías finas, y que la gracia que tienen, justamente, como mencionaba Esperanza, es que son tan finas o proporcionan la pura como estructura discursiva que tienen que combinarse con otras tradiciones o enfoques ideológicos para hacer sentido programático. Y por lo mismo tenemos populismos de izquierda, populismos de derecha, y lo interesante es que la elite cambia. La elite para Podemos o Syriza no es la misma elite que para Trump o Nigel Farage. Son distintas élites que se demonizan. En un caso será, no sé, las grandes corporaciones y el Fondo Monetario Internacional. En otro caso será los medios de comunicación liberales y los burócratas de Bruselas. Pero hay una élite que se demoniza en ambos casos. Claro, precisamente, no sé si quiere complementar. No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Cristóbal, que la verdad es que la definición de los liberales y la definición conceptual, no normativa, de los que Cristóbal llamaba definiciones liberales y las radicales es prácticamente la misma. Lo que se diferencia es la lectura normativa que se hace, ¿no? Que también es interesante que para los que lo miran desde un punto de vista más radical, el populismo, a pesar de que puede tener momentos más democráticos, necesariamente deviene en una pérdida de pluralismo y de liberalismo de la política, por decirlo de alguna manera. Para los Mientras que para los radicales, claro. al contrario, digamos, el populismo en su versión de izquierda, si se quiere, es la única manera posible hoy de construir una nueva hegemonía, una nueva construcción hegemónica que sea capaz de reemplazar la hegemonía de 40 años de neoliberalismo, ¿no? Entonces, Claro. De alguna manera me parece muy interesante este ángulo. Yo tal vez no lo había pensado así, pero la descripción de la herramienta es como bastante parecida. Lo que se diferencia es que en un caso la idea es que, a pesar de que puede tener momentos más democratizantes, a largo plazo sí o sí termina en una cosa monista y en una cosa de pérdida de pluralismo social. Y en la otra lo que dicen es no, es la única manera de construir una nueva hegemonía, ¿no? Articulando nuevas demandas, generando nuevas articulaciones de solidaridades hegemónicas. ¿Me puedo meter en una cosa que me parece interesante lo que dice Sí, Esperanza? adelante. Que ella dice una cuestión que es una sutileza, pero que es muy interesante porque señala que dentro de la literatura liberal esta evaluación normativa tiende a ser mala. Generalmente populismo es una mala palabra para la literatura liberal, pero Esperanza abre como un filo y dice, a pesar de que en algunos casos reconocen que puede haber ahí algo así como un impulso democrático. Y eso es súper interesante porque yo he visto que dentro de la literatura liberal pareciera haber una fisura entre aquellos que consideran de que populismo siempre es malo, e incluso es un fenómeno antidemocrático. Aquí pienso, por ejemplo, en Jan Werner Miller, porque al eliminar
los mecanismos contramayoritarios, las cortapisas y eventuales contrapesos a la voluntad popular devienen necesariamente el autoritarismo. Y hay otros que, en cambio, y aquí pienso como más en, ¿cómo se llama este cabrón? Yasha Monk, Krastev, el mismo Rovira, que se pregunta si es que acaso el populismo es un correctivo o una amenaza, si no me equivoco, para la democracia. Ellos, incluso dentro de la literatura liberal, hay una fracción que reconoce o acepta que habría una especie de vocación o impulso democrático subyacente al populismo. Es decir, siendo que la evaluación normativa final no es buena, conceptualmente se reconoce que si la fórmula democracia liberal es la que está en juego, el populismo vendría a ser algo así como una democracia iliberal, o como dice Casmude, una reacción, una respuesta democrática a una democracia liberal que se ha puesto muy liberal pero poco democrática. Algo así. Interesante que está esa como discrepancia incluso dentro de la propia literatura liberal. Sí. Bueno, para continuar, la verdad es que abordamos un poco la pregunta que venía a continuación, que era si podía darse un populismo de derecha o podíamos hablar de neofascismo surgiendo en la actualidad. Igual hay distinciones teóricas dentro del tema. ¿Quisiera conocer su opinión al respecto? Me parece que estamos también dentro de lo que señalaba Cristóbal. Hay diferencias en la literatura, aún adentro de los que son críticos del populismo, ¿no? Y se pueden encontrar las dos respuestas. O sea, hay quienes dicen, no, el populismo de derecha es simple, digamos, el populismo de derecha no existe, ¿no? Lo que tenemos son neofascismos o tenemos neonacionalismos, y hay que dejar de hablar de populismo de derecha. Y hay quienes, a mí, acá estamos ya, el populismo, a mí me interesa estudiar el populismo además porque el populismo pone en crisis las dicotomías de la ciencia política entre qué es democracia y qué no es democracia. Es decir, la ciencia política está muy informada desde su origen por una pregunta disciplinar, es decir, tiene una mirada muy enfocada a mirar los casos y a responder, bueno, ¿este es un caso de democracia o es un caso de no democracia, de autoritarismo, de fascismo, como se le quiera decir, ¿no? Y a mí lo que me interesa de los populismos es que yo tengo la sensación de que el populismo en sí pone en crisis esa dicotomía, porque la gran mayoría de los populismos combinan elementos democráticos, como decía Cristóbal, combinan elementos que son profundamente democráticos, pero pueden no ser liberales, por ejemplo. Claro. Y también, y están en los bordes, siempre hay una cuestión de, es un concepto híbrido que es difícil pensar a dónde ponés vos el límite, ¿no? Es decir, hay populismo de izquierda que después pueden haber transicionado a un régimen ya más abiertamente autoritario, como el caso de Venezuela. Hay populismos de derecha que después pueden transicionar en un régimen ya más abierto y autoritario, como es el caso de Víctor Orbán en Hungría. Pero a mí me parece que sigue siendo interesante, reconociendo que los grises son muy difíciles y que poner el límite entre, bueno, esto es un populismo de derecha y esto directamente es un fascismo, no es sencillo y que es, en último término, es un constructo teórico del investigador. A mí me sigue pareciendo que el término de populismo de derecha sirve, porque si no también, no sé, yo no me siento cómoda. Puede ser que uno no se sienta cómoda diciéndole populismo de derecha a Víctor Orbán en Hungría, pero yo no me siento cómoda diciéndole neofascismo a Boris Johnson en Inglaterra. Yo no creo que sea un neofascismo. Me parece que es un liderazgo con características populistas, o a Donald Trump en Estados Unidos. Me parece que sigue siendo interesante pensar esas áreas grises y esas áreas más border entre conflictos. Así como me sigue pareciendo interesante pensar los populismos de izquierda sudamericanos que también estaban en áreas, digamos, en donde se tocaban características de ampliación de derechos democráticos, con algunas cuestiones movilizantes y con algunas cuestiones que uno podría decir que no eran necesariamente liberales, ¿no? Yo suscribo, de hecho, esta tesis yo creo que la saqué
no sé si la saqué de algo que vi tuyo, Esperanza, pero me hizo mucho sentido una vez que escuché alguna conversación tuviste aquí en Chile con alguien al respecto, donde validabas la categoría de populismo de derecha también en sí misma. Yo me he encontrado con académicos que vienen más desde la perspectiva radical, que señalan que los Trump, los Bolsonaro y todos estos son básicamente fascistas y se acabó la discusión. Mi amiga Camila Vergara, por ejemplo, que trabaja harto en esto, justamente porque desde esa perspectiva populismo es algo bueno. Entonces no es muy halagador que le digas populismo es algo bueno, ¿cómo se lo vas a estar atribuyendo a un gobernante de derecha, ¿cierto? Creo que en cambio la literatura liberal en este caso tiene más esa flexibilidad que permite decir que hay populismos de izquierda y de derecha. Más que la radical, creo, porque me parece que la radical se apuraría más en decir que esos son fenómenos fascistas. En principio, puedo estar equivocado, pero me parece que la liberal en este caso tiene más flexibilidad justamente por sus definiciones, por su definición conceptual, tiene la facilidad de decir, donde esté presente ese discurso del pueblo virtuoso versus la ley corrupta, hay populismo o hay elementos populistas y dependiendo cómo se combine. Y desde el punto de vista académico, y esto reconozco que puede ser ignorancia, pero desde el punto de vista académico no he visto mucho tratamiento del fascismo que vaya más allá de un concepto de agravio, derechamente peyorativo. No sé cómo funcionaría un fascismo programático, no sé quién así como hay gente que dice, yo sí tengo rasgos populistas y por qué no, todavía no he visto a nadie en el último tiempo que diga, sí, yo soy fascista. Y me parece que igual es interesante eso, que si necesariamente es un término de agravio, analíticamente a los académicos eso nos pone un desafío, a ver cómo lo disectamos. Lo que sí es interesante, y que yo creo que también lo sugiere Esperanza, es que hay gente, el mismo Mude con Rovira distinguen entre los populismos incluyentes y los excluyentes. Y en Europa, dicen ellos, los populismos de derecha tienden a ser excluyentes en la medida de que el otro, el inmigrante, por ejemplo, queda excluido de la provisión de ciertos bienes, y simbólicamente queda excluido de la construcción de nación, y en cambio los populismos que hemos tenido en Latinoamérica, los populismos de izquierda, tienden a ser más incluyentes, en el sentido de que abren a sectores sociales históricamente desplazados, marginados, vulnerables, piensa en el caso de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, sectores históricamente desplazados abren la posibilidad, no solamente en lo material, sino que en lo simbólico, de incorporarlos. Y en ese sentido se suele decir que son más incluyentes. No sé si ser un populismo excluyente baste para ser fascista. Tengo problemas muchas veces con esas categorías porque cuando nadie se quiere identificar con ellas son como términos de agravio. Pero sería interesante ver una conceptualización más concreta. Esperanza, perdón, te iba a decir algo. Yo creo, sí, yo el otro día creo que tuve un breve intercambio con Camila Vergara en Twitter sobre este tema, ¿no? Porque sobre todo después del auge me da la sensación en los últimos años muy interesante también. Y también reconozco que son decisiones que tienen que ver con el analista y que hay buenos argumentos para los dos campos, ¿no? Y donde donde hay un conjunto, sobre todo en los últimos años, cuando se da el auge de la cuestión más normal, digamos, en los últimos años hay por primera vez en muchos años, creo yo, una escuela que teóricamente, normativamente, piensa el populismo de manera normativa. Es decir, ya no como decir, bueno, populismo, mucho no me gusta, sino como decir, sí, hay que ser abiertamente populista, ¿no? Entonces yo estoy pensando, por ejemplo, en los últimos libros de Chantal Mouffe, en los últimos libros de Laclau, ya no pensarlo como de manera descriptiva, como se lo pensó en el siglo XX, y en la mayor parte de las obras muy críticas, sino pensarlo como no solamente el populismo puede ser bueno, sino que de hecho hoy es la única estrategia para una mayor ampliación democrática que tenemos a nuestra disposición. Por muchas razones, porque se terminó la clase obrera, porque estamos en una sociedad postindustrial, entonces las viejas identidades de masa de izquierda
ya no se puede construir de esa manera, ahora hay que construir a la manera populista. Esto es bastante novedoso. Entonces, me parece que con la construcción de esta cuestión más normativa del populismo, aparece esta idea de que entonces el populismo es de por sí republicano y de que el populismo es de por sí transformador y de que el populismo es de por sí democrático y entonces no puede haber un populismo de derecha, porque sería una contradicción en términos. Exacto. Hay buenos argumentos para esto. A mí me parece, yo no me siento cómoda, primero porque a mí me parece que los académicos tenemos, digamos, la obligación de no construir un concepto que solamente le entre aquellas cosas que nos gustan a nosotros, por decirlo de esta manera, ¿no? Y segundo, porque hay una larga tradición de pensamiento populista que reconoce las ambigüedades del populismo. Es decir, las primeras instancias donde se dice la palabra populismo es el Partido Populista Campesino Ruso y el Partido Populista Campesino Norteamericano a fines del siglo XIX, que no necesariamente eran partidos de izquierda, por decirlo de esta manera, ¿no? Me parece que hay buenas razones, y a mí me parece que, y además, empíricamente, la verdad es que cuando vos analizas el discurso de los líderes populistas de izquierda y el discurso de los líderes populistas de derecha, es muy parecido en muchas cosas, simplemente que es, y después vuelvo a esto, diferente en con quién se pelean, ¿no? Y además hay una cuestión táctica que yo no me siento cómoda porque me parece que los que, sobre todo escribiendo desde el populismo de Latinoamérica, si solamente decimos que el populismo es solo los fenómenos más republicanos, más de izquierda, no vamos a poder conversar con los que estudian populismo en Europa. Digamos, es como decir, bueno, yo con todos ustedes, que es la inmensa mayoría de los que escriben de populismo en Europa, ¿no? Es como decir, bueno, yo no voy a tener una conversación con ustedes porque ustedes lo que hablan populismo no es populismo y yo solamente voy a hablar de populismo en casos en que sean populismos republicanos. Me parece que sacar la mitad de la conversación, digamos, ¿no? Es quedarse con un campo disciplinar más chico. Me interesa a mí pensar, y me parece que aún así uno puede establecer al interior del uso de la palabra populismo usos más normativos, ¿no? Es decir, es interesante este movimiento de decir, bueno, hay populismos excluyentes y populismos incluyentes, y unos son mejores que otros, para decirlo de esta manera. A mí me gusta pensar cuál es el problema, digamos, o populismo de derecha y populismo de izquierda. Me parece que uno puede anclar un discurso normativo que reivindique las capacidades transformadoras del populismo sin necesidad de decir, no, el populismo de derecha no existe, ¿no? Claro. Claro. Y finalmente, a mí me parece que la dicotomía entre incluyente y excluyente no es del todo ajustada, porque todos los populismos son incluyentes y todos los populismos son excluyentes. Es decir, el populismo sí o sí requiere una relación antagonista con un otro que queda excluido de facto de la propia coalición que forma el pueblo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es imposible pensar un populismo que sea 100% excluyente. Al mismo tiempo, el populismo siempre plantea una coalición entre sectores que reconoce e integra demandas que no estaban reconocidas antes, por lo tanto, hay inclusión también. A mí me parece que más que pensarlo en términos de quién es más incluyente, me gusta pensarlo en términos de si el antagonismo se pone arriba o se pone abajo. Es decir, si el antagonismo se va hacia las élites económicas y sociales de la sociedad, hacia los empresarios, los banqueros, la oligarquía, como decimos en Latinoamérica, o si el antagonismo va hacia abajo, hacia los migrantes, las feministas, porque no es lo mismo pelearse con los más ricos y poderosos y pelearse con sectores que ya de por sí tienden a estar excluidos, ¿no? Me parece que es más interesante pensar la relación del antagonismo y pensar la relación con el futuro y con el pasado. Los populismos incluyentes, estos populismos más de izquierda que dan derechos a mayorías indígenas o dan derechos a las mujeres o dan derechos a los jóvenes o a los obreros, en general tienen una visión del pueblo en donde el pueblo no existe hoy, tiene que ser construido a futuro, es una visión republicana, maquiaveliana, digamos, romana si se quiere, de pueblo, ¿no?
En cambio, en los populismos que golpean hacia abajo, los populismos de derecha, los populismos neonacionalistas, el pueblo es una concepción hegeliana, en donde el pueblo es algo que estaba constituido atrás, en el pasado era perfecto, bueno, poderoso, fuerte, y se corrompió. Entonces, en un caso hay que avanzar hacia el futuro y en otro caso hay que reconstituir esa pureza perdida del pasado. Entonces, me parece que esas son maneras que por ahí te dan una mayor riqueza a pensarlo simplemente como incluyente y excluyente, porque siempre hay excluidos y siempre hay incluidos en una cadena de solidaridad populista. Está bueno eso, me gustó. Eso del futuro pasado, yo creo que explica un poco la vocación al fondo de cada una de esas propuestas políticas. En el caso de Latinoamérica, nosotros tenemos, por lo menos más allá del revisionismo que se puede hacer hoy, las experiencias de Menem, de Fujimori, de Color de Melo, los 90, en la literatura suelen considerarse la segunda ola de populismo, ¿cierto? Después de la de Vargas, Perón. Solemos considerar que esos fueron populismos neoliberales incluso, se les dice tal cual. Fujimori tenía una manera muy populista de plantear su discurso y las maneras a las cuales atacaba a Vargas Llosa, que era su contendor, hoy día podrían ser casos populistas de manual, ¿cierto? En una élite sofisticada, en este caso intelectual, que se juntaba con sus amigos europeos y no estaba en contacto con los dolores del pueblo. Yo tenía la impresión de que en Chile se estaba formando algo así como se estaba configurando un discurso populista en torno a un candidato de derecha que hubo en la última elección, que era José Antonio Kast, porque me parecía que en ese discurso aparecían algunos elementos. Antes de hablar que alguien es o no es populista, me parecía que habían algunos elementos que se conectaban con esta idea anti-elite académica, medios, anti-inmigración, anti-globalización, que se parecía mucho al discurso de Trump. Y también otra cuestión que me parece que es muy interesante observar, Esperanza y Pablo, es que los populismos europeos los populistas nacionalistas, los populismos neonacionalistas europeos, como a los cuales se refería María Esperanza, han de alguna manera tratado de cooptar algunos conceptos típicamente liberales. Por ejemplo, la idea de secularismo. Pero en el fondo es un secularismo que no es que esté realmente inspirado en principios liberales, es un secularismo que en verdad es anti-islam. Y es una idea de cristianizar a Europa como una especie de herencia cultural que tiene que ver con lo que Esperanza decía, que era esta conexión con lo que éramos antes. Antes éramos la cristiandad y éramos fuertes y éramos grandes. Ahora llegan estos tipos a mancillar la pureza de nuestra cristiandad. Y por otro lado, el argumento de la libertad de expresión. Que hay muchos populistas, lo hemos escuchado con Trump, con Nigel Farage, aquí en Chile también, con José Antonio Kast, y otros tantos populistas de derecha, que se quejan de que ya no se puede decir nada, este ataque a la corrección política, en el nombre de la libertad de expresión, que es un valor liberal. Entonces es bien interesante ver cómo se produce esa especie como de travestismo, por así decirlo, político, en tratar de tomar banderas liberales que a veces confunden a los mismos liberales. Hay muchos liberales de derecha en Chile que realmente les gustan estos discursos porque van por la libertad de expresión y no por la tiranía de la corrección política, por así decirlo. Pero en el fondo yo creo que son utilizaciones que el populismo hace de ciertos valores liberales, no porque realmente estén inspirados en esos valores liberales, sino porque el objetivo es otro. Sí, de hecho... sí, Dale. María Esperanza, no, adelante. No, que me interesaba también entender, acá hay una pregunta que habla de si uno puede pensar si hay movimientos políticos en contra de los populismos, ¿no? Y realmente me pareció interesante esta pregunta, porque la política latinoamericana, y en el caso argentino esto es clarísimo, no se da la discusión, no se ha dado en el siglo XX la discusión entre un partido populista y un partido liberal, sino que la discusión se da entre un partido que se reconoce a sí mismo como populista y una serie de partidos que son profundamente antipopulistas. Y al ser antipopulistas, de alguna manera terminan recogiendo algunas de las características del populismo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir,
no es que en Argentina estaba el peronismo, que era populista, y los demás partidos que eran uno liberal, uno más de izquierda y uno más demócrata, sino que al final la dicotomía entre populismo y antipopulismo es tan fuerte que termina generando alianzas que son extrañísimas, como que contra Perón se presentaron en un frente el comunismo, el embajador del Partido Comunista, el Partido Radical y el embajador de Estados Unidos, unidos contra Perón, ¿no? Es decir, la identidad antipopulista es igual o más fuerte que la identidad populista, y el antipopulismo plantea una dicotomía con el populismo que también es muy fuerte, ¿no? Y que termina también, de alguna manera, es un juego en el cual se terminan consolidando las dos identidades, la identidad populista y la identidad antipopulista. Y después me parece que hay un tema que no hemos hablado, que lo mencionó ahora, que me interesaba recogerlo, que lo mencionaba Cristóbal, que es que lo populista en esta construcción tiene que tener alguna relación con lo popular también, es decir, al decir lo popular, que también es algo que creo que me interesa recoger con el uso del término populismo de derecha, ¿verdad? Es cierto, Menem, Fujimori eran neoliberales, pero tenían una gran diferencia por ejemplo, con los partidos clásicos de la derecha liberal argentina, que es que la derecha liberal argentina no tenía componente popular, no tenía llegada a los sectores populares, nunca tuvo o sea, desde 1916 en adelante, por lo menos, nunca tuvo un discurso, una praxis corporal, un estilo, una retórica que pudiera apelar a los sectores populares. Mientras que los populismos neoliberales hoy, justamente, la derecha, yo creo que nosotros no podemos darnos cuenta de hasta qué punto la derecha globalmente aprendió a ser populista, ¿no? De hecho, uno puede pensar que las derechas aprendieron a ser populistas de una manera mucho más eficaz que las izquierdas siguen más enganchadas con el modelo socialdemócrata clásico, ¿no? Las derechas aprendieron a construir lazos con lo popular a partir de un montón de cosas, del fútbol, de las modelos, del discurso que antagoniza con lo políticamente correcto, de salir con armas, como en el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y hoy estamos viendo un proceso de aprendizaje, creo yo, global, en donde partidos que históricamente no eran populistas o que tenían una cuestión más de lo alto, el conservadurismo británico, etcétera, la verdad es que han aprendido a hacer un uso muy desenfadado del discurso y de las prácticas populistas. Sí, y hoy sobre todo también yo creo que con el fenómeno de la inmigración. En Europa, lo que era la base electoral histórica de los partidos de izquierda, que era la clase trabajadora, hoy muchas veces se ve tentada por votar por el único que le dice que su amenaza, su desafío, que es el extraño, el que viene, entre comillas, a quitarle el trabajo, hay alguien que dice, yo te voy a defender de ese extraño. Y los partidos de izquierda en general ahí tienen un problema, porque moralmente están de acuerdo con la inmigración, sobre todo si son internacionalistas, son solidarios, pero por otro lado, no pueden descuidar a su base electoral. Eso le pasó al laborismo inglés, por ejemplo, donde UKIP la quitando mucho. Sí, te escucho, precisamente tenemos una pregunta del público. Sí, todavía el debate está bastante interesante y todavía quedan temas por abordar, pero que se vincula a lo que estaban conversando ahora, que se refiere a qué peligro corre el Estado de Derecho cuando hablamos de populismos. Y preguntan en específico respecto al caso del Poder Judicial y las sentencias que no son favorables según ciertos partidos políticos, como lo que pasó con el segundo fallo del Tribunal de Familia sobre la doble maternidad de Atilio, que tenemos sectores de derecha que en el caso chileno dicen de que la legalidad del fallo no es tal, simplemente porque no favorece o no es de su agrado. ¿Cómo ese discurso se coincide con...? No, si me permite, Ricardo, un segundo, es que me acordé de una buena historia que quizás Esperanza la conoce, pero yo creo que también nos puede servir para ponerle un poco de color y cara a esto. El biógrafo de Michel Foucault, un tipo que se llama Didier Eribon, escribió hace poco un libro que se llama Regresando a Reims. Él era de un pueblo cerca de Reims. Y él nació en los años 50 en Reims, este señor Eribon, y en un pueblo donde todo el mundo votaba comunista.
clase trabajadora francesa, años 60. Y él se descubrió a temprana edad que su orientación sexual era distinta, él era homosexual, y su padre, en ese tiempo la izquierda no era igual de... ¿Qué pasa, mi amor? No puedo ir ahora. En ese tiempo la izquierda no era igual de diversa y tolerante que lo que es hoy día. Entonces al papá no le gustaba que el joven Didier fuera homosexual, y a corta edad él se fue a vivir a París. Y ahí, por supuesto, que conoció a la inteligencia, a la bohemia, la intelectualidad izquierda. Salió del closet, como decimos nosotros, en términos de orientación sexual, y nunca más vio a su padre, que él lo describe como una especie de Homero Simpson de izquierda. Y su madre le escribe tiempo después para contarle que su papá había muerto. Él nunca lo volvió a ver, pero regresa a Reims para su funeral. Y en este pueblo, donde todo el mundo votaba comunista en primera vuelta y a regañadientes socialista en segunda, ahora todos votaban por Marine Le Pen. Todos votaban Frente Nacional. Y lo que había pasado, según Erigón, es que antes el otro era el rico, y el rico era la derecha, y ahora el otro era el inmigrante, y nosotros somos los franceses y votamos por el que nos habla a nosotros. Es bien interesante cómo, creo que muestra un poco cómo se ha ido socavando esa base electoral, a propósito de lo que decía Esperanza. Respecto al tema del fallo, Pablo, yo no me voy a referir al fallo en particular, pero sí me voy a referir a la cuestión en general. Claro. Si es que es cierta la narrativa histórica y política de que la democracia liberal es una especie de acuerdo estratégico entre dos impulsos normativos distintos, el liberal y el democrático. Lo que el cónyuge liberal, por así decirle, le aporta a este matrimonio es lo que muchas veces conocemos como constitucionalismo liberal, ¿cierto? Libertades individuales, derechos de las minorías, Estado de Derecho, principio de inocencia, debido proceso, etcétera, etcétera. Y muchos de estos mecanismos se perciben como contramayoritarios, ¿cierto? De hecho, la crítica populista, si es que se comprende como democracia iliberal, es que las democracias liberales contemporáneas han ido sustrayendo de la voluntad popular una serie de decisiones para delegársela a foros multinacionales, a comités de expertos, a tribunales constitucionales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido el Poder Judicial no es enteramente distinto, porque el Poder Judicial no dictamina de acuerdo a lo que a la mayoría de la gente le parece. Por el contrario, la gente la mayoría de veces se enoja con los dictámenes de la justicia, para un lado o para el otro. Claro. Entonces es interesante ver hasta qué punto ahí el constitucionalismo liberal lo que hace al limitar el poder, porque es la patita liberal, ¿cierto? Lo que al limitar la voluntad popular y limitarla demasiado en algunos casos, produce esta reacción democrática por el otro lado, esta como reacción rusoniana que a veces quiere eliminar esos contrapesos. Y no sé si llegará tanto como para eliminar el Poder Judicial, pero lo que usualmente pasa, y en Latinoamérica somos testigos, yo no hago sinónimo populismo de autoritarismo, pero si tú vas eliminando progresivamente todos los contrapesos que establece la institucionalidad, bueno, se te hace un poquito más fácil gobernar en forma autoritaria. Eso me parece que es bastante evidente. El caso de Venezuela probablemente así lo delata. Sí, yo no puedo opinar sobre este fallo porque no sé de qué se trata realmente, pero me parece que no es una pregunta que uno pueda responder, o sea, prácticamente ninguna pregunta que uno pueda hacerse de este tipo sobre el populismo se puede responder de manera general, ¿no? Porque no existe el populismo, existen populismos, siempre situados. Fíjate que a diferencia del marxismo, digamos, no existe una internacional populista, no existe un Carlos Marx populista, no existe un modelo, sino que son siempre modelos muy híbridos que se arman con lo que existe en el momento, con lo local, que pueden tener un componente indígena en Bolivia, pueden tener un componente obrero en Argentina, pueden tener un componente... Es muy, muy difícil generalizar. Me parece que la pregunta del Estado de Derecho, yo estoy completamente de acuerdo con Cristóbal, justamente sí implican una tensión con el Estado de Derecho, porque la estructura misma del Estado de Derecho es una estructura
contrapopular, ¿verdad? O sea, existe para ponerle límites a la mayoría popular. Y acá hay una tensión, hay una tensión. Hay momentos en los cuales, si esos límites a la voluntad popular, a la soberanía, digamos, para empezar, el populismo es una creación de la democracia. Esto yo quiero ser muy clara, porque vos, para tener populismo, requerís estar adentro de un sistema que está basado en la idea de soberanía popular. Si vos no... Entonces, nuestras constituciones, la Constitución norteamericana, la Constitución argentina, la Constitución norteamericana empieza diciendo "we the people". La Constitución argentina dice "los representantes del pueblo decidimos tal cosa". Entonces, el sistema político dice hay un pueblo y el pueblo es soberano. Y después, sobre eso, en realidad dice no es tan soberano, porque el pueblo cuando puede hacer locuras, entonces vamos a poner jueces que son independientes y vamos a poner mecanismos de democracia representativa y un Congreso que no tiene mandato obligatorio, sino que tiene autonomía, y le vamos poniendo capas de limitaciones a esa voluntad popular. Entonces, hay momentos en los cuales ese pueblo, yo lo tiendo a ver como un ciclo o como olas, en el cual ese pueblo dice, señores, me sacudo, digamos, estas estructuras que me pusieron para crearlo, ¿no? Eso por un lado. Y esta tensión, para mí, eso es algo que es constitutivo de la democracia moderna. Yo no creo que nosotros podemos reconocerla, podemos tratar de canalizarla, podemos generar mecanismos como mecanismos de democracia directa para que el pueblo esta voluntad se pueda expresar, pero me parece que es una tensión que es constitutiva de las democracias liberales modernas. Por otro lado, también tengo que decir que en este carácter híbrido de los populismos, y sobre todo los populismos sudamericanos, es muy difícil para mí entender, pero para mí es lo central de entender que un populismo puede al mismo tiempo entrar en tensión con el Estado de Derecho por un lado y por otro lado expandir derechos de manera brutal. Entonces, y es así, y es como un prisma en donde depende que uno lo mira, es decir, uno mira el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina y uno puede decir, dio derechos de sindicalización que estaban prohibidos, dio el voto femenino, expandió un montón de derechos, o el caso de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Fortaleció el Estado de Derecho, tanto y en cuanto permitió la participación política de una mayoría indígena que estaba excluida. Si vos mirás desde ese ángulo del prisma, decís, uy, re democrático. Si vos mirás del otro lado, decís, bueno, Perón introdujo límites a la libertad de prensa, puso una constitución que daba posibilidad de reelegirse sin límites, y esto entraba en conflicto con el Estado de Derecho. Sí, ambas cosas son ciertas. La verdad es que hay que vivir en esa ambigüedad, y por eso para mí es tan interesante estudiar estos ejemplos, porque no son ejemplos puros, digamos. Oye, y lo interesante de esa ambigüedad, perdona, es que quería hacer un punto, que lo interesante de esa ambigüedad o de esa tensión interna de las democracias liberales, entre sus principios liberales y sus principios democráticos, por así decirlo, también ha sido reconocido por ambas literaturas. En la literatura radical, de hecho, Muffe decía que la paradoja era justamente esa. Historiadores marxistas como C.B. Macpherson decían lo mismo, y para qué hablar en liberalismo, o sea, Tocqueville y Mill en el siglo XIX, Isaiah Berlin y Hayek en el siglo XX, todos decían, ojo, una cosa es la libertad, o una cosa es ser liberal, y otra cosa es ser demócrata. Por supuesto que muchos liberales, la frase de Hayek terminó, yo creo, permeando mucho en círculos liberales, sobre todo latinoamericanos, pero mundiales en general, esta idea de que la democracia tiene un rol instrumental en la medida de que te sirve, o es lo que más te sirve para preservar las libertades. Pero Hayek pensaba que si que había un régimen democrático que pretendiera invadir todos los ámbitos de la vida de las personas, bueno, en una de esas sugería, entonces, quizás hay regímenes alternativos. Isaiah Berlin decía algo similar. Así que reconocer esa tensión me parece que es parte importante de la discusión del populismo, la tensión entre los elementos distintivos de la democracia liberal. Sí,
precisamente quisiera preguntarles sobre la construcción del discurso populista a nivel latinoamericano. Si es que consideran que este recae sobre imágenes de un líder fuerte y carismático, o más sobre una construcción de un proyecto político, por ejemplo, que podrían darse ambas situaciones, y cuál pesaría más en la eventualidad. Bueno, es esta una discusión en el último congreso el último no, el anteúltimo de la Sociedad Argentina de Ciencia Política, tuvimos una discusión con Cristóbal Rovira como de media hora, ¿no? Porque sobre este punto también hay diferentes literaturas. Porque, por ejemplo, acerca de si movimientos como Occupy Wall Street, o podemos pensar ahora el que está en Estados Unidos en este momento de Black Lives Matter, si son movimientos populistas o no. Yo personalmente creo que no. Yo creo que el líder es constitutivo. Él o la líder es constitutivo de un populismo. Para mí un movimiento, hay movimientos de masas, hay movimientos antisistémicos que no tienen líderes, pero para mí son movimientos de protesta o de masas, pero no son movimientos populistas. ¿Qué decía Rovira? ¿Por qué? Porque él o la líder... que justamente que Occupy Wall Street se podía, en tanto y en cuanto tenían un discurso anti-elite, se podían tomar como movimientos populistas. Pero para mí el discurso anti-elite es una condición necesaria, pero no suficiente para un movimiento populista, porque también los partidos históricos de derecha tenían discurso anti-elite, de izquierda tenían discurso anti-elite, por decirlo de esta manera. A mí me interesa circunscribir un poco el discurso, porque este es el problema también del populismo, que también uno lo termina encontrando en Laclau, por ejemplo. Para mí la idea de populismo que tiene Laclau es tan amplia que prácticamente es coetánea con la política. Cualquier creación de una identidad política termina siendo populista en un cierto sentido. A mí me interesa, creo que hay que restringirlo un poco más. Y me parece que el tema del líder o la líder es central en el populismo, porque justamente así se crea una identidad populista. Es decir, una identidad populista tiene que ver con combinar en una cadena de solidaridad demandas que son de grupos muy heterogéneos, ¿no? Y que no tienen una identidad constituida previa, no tienen un libro, no tienen una historia, no tienen 100 años de militancia dentro del Partido Laborista. Tenés indígenas, obreros industriales, sindicalistas, jóvenes, feministas. Y la figura del líder, de alguna manera, es lo que te permite transformarse en un punto nodal en el cual se condensan esas identidades. Es decir, el día antes del 17 de octubre en Argentina había sindicatos laboristas, socialistas, comunistas, anarquistas, mujeres, obreros. El día después del 17 de octubre, esa masa que había ido 1 millón de personas hasta la Plaza de Mayo, la mirada de todos ellos confluye en la figura de Juan Domingo Perón, ¿no? Y lo que nace ahí es el peronismo. Y eso también y me parece que es más interesante pensar estos fenómenos de identificación entre líder y pueblo. Tampoco es que Juan Domingo Perón dijo, yo voy a ser Perón, y lo decidió y lo hizo. Hay una historia muy interesante que Perón el día anterior al 17 de octubre le escribe una carta a Eva Perón diciendo que iba a renunciar al ejército argentino y que iba a cobrar la pensión y se iban a vivir a Chubut. El pueblo lo va a buscar, y en ese irlo a buscarlo termina a él mismo transformando en Perón, digamos, ¿no? Hay una corriente de identificación muy fuerte entre pueblo y líder, que es en un cierto sentido hasta independiente de la voluntad del líder. No es que el líder líder es quien puede ser líder, no quien quiere, ¿no? Hay muchos más líderes fallidos que líderes constituidos sin líderes. A mí me parece que esa relación entre pueblo y líder, que reemplaza ese afecto, que reemplaza a una ideología muy establecida, muy concreta, muy bien pensada, es central del populismo. Encuentro que es súper interesante este tema porque yo habría pensado, o sea, intuitivamente yo estaría más del lado de Rovira, de buscar elementos populistas en movimientos que, a pesar que no tienen una articulación clara, como que decodificar, por así decirlo, cuáles son los discursos subyacentes, pero sí es cierto lo que tú dices, y lo abro como posibilidad, ¿eh? Porque uno siempre aquí dice, si es que tomo tal teoría, este sería el resultado. Si es que tomamos
la teoría que tú acabas de exponer, Esperanza, el estallido social chileno, por ejemplo, así le llamamos a lo que ocurrió en Chile desde el 18 de octubre del año pasado y reverberó en los meses siguientes, hasta la pandemia, porque hasta la pandemia, digamos, que cortó de golpe esa especie como de envión que venía del 18 de octubre. Ha habido mucha discusión en Chile sobre qué diablos pasó el 18 de octubre. Hay muchas teorías muy localistas, ¿no? Que en Chile el modelo neoliberal o la constitución o la desigualdad. Hay otras que dicen no tiene tanto que ver con eso, son las ambivalencias de la modernidad capitalista que produce desarraigo, bienestar material, frustra expectativas, etc. Hay otros que dicen los más politólogos que dicen que esto tiene que ver con una crisis de representación, finalmente. Otros que dicen que es una pulsión generacional, etc. Pero a mí yo coqueteo un poco con la tesis de que había elementos populistas en el discurso subyacente al estallido social. Y que me parece que pueden ser reconocidos tanto desde la conceptualización de la Clau, por ejemplo, como que, como dices tú, efectivamente, hay muchas cosas son populismo, porque parecía haber una especie de cadena de equivalencias de distintas demandas que no habían sido satisfechas por el establishment, por la elite política económica. Estaba lleno de carteles que decían ni de izquierda ni de derecha, los de abajo contra los de arriba, esta idea como plebeya de pedirle cuentas, una especie como de revancha popular. La gota que rebalsa el vaso, por así decirlo, es una decisión de un comité de expertos que lleva a la racionalidad técnica, lo que desde la perspectiva radical sería una especie de neutralización del conflicto, y hacer pasar por consenso algo que está en disputa, etcétera, etcétera. Y por el lado liberal también, o sea, gran parte de la gente que salía a la calle en Chile se presentaba a sí misma como una especie de pueblo virtuoso justiciero, pero no tenía líder. Lo que tenía era básicamente un grupo de gente disfrazada de superhéroes de Marvel, y que de alguna manera eso reflejaba un poco la virtuosidad en la iconografía del movimiento, porque era peligroso tener personas con nombre y apellido, porque las personas con nombre y apellido y a rostro descubierto son funables, como decimos en Chile, son objeto de funa, son vulnerables a la crítica. Entonces la idea era justamente despersonalizar el movimiento. Los líderes del movimiento chileno del estallido social fueron un perro negro con un pañuelo rojo, y la llamada primera línea, que era básicamente ver a los 300 de la película, los espartanos de la película 300. Ese era el líder. Entonces es interesante, porque si es cierto como lo que tú dices, entonces este movimiento no fue populista. En cambio, si es que es cierta como la identificación de ciertos elementos discursivos subyacentes, como aletos del movimiento, en ese caso calificaría, yo creo, como populista. Abro la posibilidad, porque no estoy seguro de cuál sea. Yo creo que el movimiento chileno, el estallido chileno es un movimiento prepopulista, claramente. O sea, claramente hay un montón de elementos de discurso populista, un discurso anti-elite. Yo publiqué una notita en el año 2009 diciendo en Chile y demanda de populismo, donde analizaba esto de que se veía muy claro que había porque en ese sentido es como un caso casi perfecto de lo que describe la Clau en La razón populista, ¿no? Un sistema donde él dice se acumulan demandas en los márgenes, que no son reconocidas administrativamente, y se acumulan y se acumulan. Y que son heterogéneas. Sí. Aquí se mezcló desde el hasta el movimiento feminista, había una cadena multidiversa. Lo que tienen en común entre ellas es que no son reconocidas por el sistema, ¿no? Claro. No solamente que son negadas, ni siquiera son reconocidas, no son ni siquiera reconocidas lo suficiente para decir no, sino que no están. La CLO tiene una imagen que es linda, que es que el Estado administrativo, el Estado normal administrativo, crea ventanillas para atender demandas, ¿no? Entonces, una ventanilla para las mujeres, una ventanilla para los jubilados, y son demandas que no tienen ventanilla, digamos, no están reconocidas ni siquiera ventanillistamente. Ahora, a mí me parece, esto está clarísimo, me parece que yo me pregunto qué va a pasar si no aparece un liderazgo. Yo tiendo a pensar, digo,
Wall Street, Occupy Wall Street tuvo un montón no sé, a mí me gustan los liderazgos, digamos, en un momento dado. Me parece que es un desafío lograr, que no es la única manera de que se resuelvan estos movimientos, ¿no? Y tampoco tiene que ser un liderazgo que diga, yo quiero ser presidente. Puede ser un liderazgo, no sé, por ejemplo, hay varios artículos que piensan en Martin Luther King como un ejemplo de líder populista, ¿no? Que simplemente que se transforme en la cara, digamos, visible y en la capacidad de ser la persona que, digamos, negocia ciertas cuestiones en función de ese movimiento. Por otra parte, me parece que el liderazgo realmente... Me interesa a mí pensar el liderazgo político, por ejemplo, en este momento de la pandemia, ¿no? Porque también la ciencia política llegó un momento en el cual durante muchas décadas nos dijimos, bueno, los liderazgos no importan, lo que importan son las instituciones, ¿por qué mueren las democracias? Porque las instituciones son débiles, entonces si uno tiene instituciones fuertes, funcionan solas. Y la verdad es que hoy estamos viendo una de las cosas más interesantes que nos enseñó la pandemia es el grado de autonomía que siguen teniendo los liderazgos, lo importante que sigue siendo el liderazgo político en momentos de crisis. Es decir, es imposible entender lo que está haciendo el Estado norteamericano hoy sin entender las opciones de Donald Trump. Es imposible entender lo que está haciendo Gran Bretaña sin entender lo que está haciendo Boris Johnson. Es imposible entender la tragedia de Brasil sin ver el grado de libertad que nunca es absoluto, por supuesto, pero los liderazgos en política siguen importando. No todo es solamente las instituciones, no todo es solamente el conocimiento tecnocrático, ¿no? Sino que hay momentos, hay coyunturas críticas en donde la palabra de una persona y decir, bueno, vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro, sigue teniendo peso. A mí eso me parece que es algo... Me parece que nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que la política puede funcionar sin esta dimensión. Me acordé del 2008, los indignados en España, que después de eso ganó Rajoy. En Chile podría haber el movimiento social del 2019 y ganar la derecha, Lavín, en la próxima elección, justamente por la ausencia de este líder. Perdón, alguien estaba hablando y no alcancé a escuchar. Sí, alguien dijo algo. Sí. Profesores, sí, yo. Pablo. En honor al tiempo, ya llevamos 1 hora de conversación y la verdad es que el tema da para mucho más. No, pero podríamos seguir. Me avisan que vamos a hacer la última pregunta de un miembro del público. El tema da para... Podemos estar un día entero. Sí. Pablo Borges pregunta, ¿cómo entendemos la Argentina hoy? ¿Podemos encasillar en algún grado de populismo a Alberto Fernández y su gobierno? ¿O podemos decir que es un populismo en construcción o asumirlo en otra categoría? Bueno, yo voy a decir algo que me puede traer bastantes, digamos, va a ser tal vez polémico en Argentina, pero yo creo que hoy Alberto Fernández no es un presidente que tenga un grado alto de populismo en su discurso. Más bien, tal vez por el momento que es muy especial de la pandemia, pero la verdad es que hasta ahora viene con una cuestión mucho más consensualista y mucho más, él en sí, además, se da esta particularidad de que es un líder peronista, pero que expresa una coalición entre sectores, y él no es el líder directo de ninguno de estos 3 sectores del peronismo, ¿no? O sea, está el kirchnerismo con Cristina Kirchner, que sí era una líder populista, está el peronismo más tradicional de los gobernadores y está el sector de Sergio Massa. Entonces, él todo el tiempo tiene que mostrar una actitud más bien de síntesis de estas 3 posiciones y de constructor de consensos que un líder, que una posición populista. No hay un grado alto de antagonismo hoy en el discurso de Alberto Fernández, lo cual no significa, esta también es otra cuestión que me interesa a mí decir, lo cual no significa que no lo haya en el futuro, porque el tema del populismo también es que mi sensación es que, sobre todo en Latinoamérica, no es que muchas veces que los políticos y políticas digan yo quiero hacer populismo, sino que
el antagonismo te viene dado, es decir, es muy difícil hacer política no antagonista, ¿no? En Latinoamérica, en donde se te caen los conflictos encima y en donde te están tirando piñas todo el tiempo, ¿no? Y si te tiran esas piñas, en un momento dado tenés que decir, bueno, acá atrás en la frontera, atrás mío que se pongan los míos y enfrente los de aquellos y nos vamos a dar hasta que veamos quién gana de alguna manera. Muy gráfico, me gustó. Porque el sueño liberal es como... Por eso creo que es muy probable que en un momento dado Alberto Fernández tenga que decidir si se entra a repartir piñas o no, para decirlo de esta manera. Sí. Y justamente una de las críticas populistas al liberalismo es que la política finalmente se reduce un poco a eso. Todo este sueño deliberativo rawlsiano, habermasiano, de encontrar un consenso traslapado donde a ti y a mí nos hagan sentido las normas y de ahí emane la justificación. Gran parte de la literatura populista dice, ¿de qué me estáis hablando? La política son intereses y pasiones que no se pueden dejar en el guardarropía para deliberar racionalmente como seres como desvinculados de su contexto. Y aquí mis intereses se suman contra los tuyos y vemos quién gana. También una discusión interesante. Muy interesante. Sí. Esa, ya es hora de que tengamos que ir despidiendo, lamentablemente. La conversación está muy interesante. Quisiera invitar, bueno, a todos aquellos que estuvieron viendo la conversación el día de hoy, que nos sigan en nuestras redes sociales, PDUDEC, por Instagram, por este canal de YouTube, por Facebook, Twitter, y agradecerle enormemente a María Esperanza y a Global por habernos acompañado el día de hoy. Siento que tienen muchas ideas que la verdad el debate da para largo, así que fue muy, muy agradable la conversación con vamos ustedes. Vamos a seguir. Para mí fue eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por conocer a Esperanza, además vamos a seguir seguramente esta conversación y gracias a ustedes, Pablo. Sí, saludos. Gracias por el debate, estuvo buenísimo realmente. Podríamos hacer una segunda parte a futuro. Por cierto. Chao, que estén bien. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.